Puse las luces muy dramáticas porque hoy vamos a platicar sobre Caravaggio. Pero Caravaggio no surge así de la nada. Caravaggio surge en un contexto histórico que a mí, en lo particular, me fascina. Es un momento de mucha revuelta, mucho caos, pero al mismo tiempo hay paz, hay estabilidad. Y cuando eso pasa, florece el arte, florece la cultura. Entonces nos vamos a situar en Roma, donde todo está perfecto. Están las 4 tortugas ninja, que son Miguel Ángel, Rafael, Leonardo y Donatello. Hay varios personajes que deciden el futuro incluso hasta de lo que nosotros conocemos como arte italiano o como Renacimiento. Y uno de esos personajes es el Papa Julio II, que no era un papa tradicional que se dedicaba a orar y a rezar, sino que era un papa guerrero y que su espada prácticamente eran pinceles de oro. Él va a decidir renovar, o sea, prácticamente demoler la antigua Basílica de San Pedro y construir una nueva que sea pues, del nivel que la Iglesia Católica merecía, según él. Así que derriba la antigua y contrata a Bramante para que sea el arquitecto y le pide a Miguel Ángel que haga la Capilla Sixtina. En otro momento les cuento cómo Miguel Ángel toma esto como una súper ofensa, porque oigan, él era el mejor escultor de todos los tiempos y le piden que agarre el pincel, era como degradarlo. Entonces él le dice que no. Entonces el Papa Julio II le dice, no, jovencito, venga para acá. Porque si no me pinta ese techo, yo le quito el encargo de su vida, que era la tumba de ese papa. Entonces, a Miguel Ángel no le queda de otra más que pintar la Capilla Sixtina. Pinta la Sixtina y luego agarra a Rafael y le dice, y tú pintas las estancias papales. Total, que tenía a los mejores pintores del momento trabajando para él. Y así es como surge la idea y se empieza a materializar lo que hoy por hoy conocemos como una de las basílicas más bonitas del mundo y la más importante, que es la Basílica de San Pedro en Roma. Pero había un gran problema. Todo eso costaba mucho dinero y no había dinero. Entonces, ahí es donde, ¿verdad?, empiezan a suceder ciertas cosas que no a todo el mundo le parece. Por ejemplo, está este joven alemán que iba caminando por la calle y cae un rayo tan cerca que en ese momento dice, Santa Ana, le dice a Santa Ana, yo te prometo que me ordeno sacerdote hoy. Entonces, él se ordena sacerdote de la Orden de los Agostinos. Y como todos los sacerdotes del mundo, quería ir a Roma para ver qué estaba pasando con la construcción de la nueva basílica, porque llegaban rumores a cualquier esquina del planeta y todo el mundo quería estar allá, ¿no? Entonces, este sacerdote es Martín Lutero. Y cuando Lutero llega a Roma, que estamos hablando de por ahí de 1510, no le parece, o sea, no le parece el estilo de vida de los papas, no le parece el estilo de vida de los sacerdotes. O sea, hay tanto desencanto en él que pues, regresa. Y cuando regresa empieza a meditar muchísimas cosas. Todavía no surge el protestantismo, todavía no estamos allá, pero es donde se va a germinar todo eso. Unos años después, como para 1515, sucede un papa que se llama el Papa León X, que por cierto era Medici. Y este papa dice, ok, bueno ya, o sea, necesitamos dinero. O sea, esta construcción nunca se va a acabar, necesitamos fondos y se le ocurre vender indulgencias. Que la indulgencia es como un perdón que tú vas a obtener de la culpa que tienes por tus pecados, porque, oigan, la absolución en la confesión te borra como, te perdona, pero la culpa ahí te queda. Entonces, esta estrategia que tiene este papa es como vender ese perdón total o parcial a cambio de dinero. No es la indulgencia que tenemos hoy en día. Yo considero que la iglesia está mejor que nunca, pero en ese entonces eran otros tiempos y vamos a juzgarlo de acuerdo a ese momento histórico, ¿no? Bueno, total, que con la noticia de que uno ya puede portarse súper mal toda su vida y pagar y garantizar su asiento al lado de San Juan o al lado de la, ¿verdad? Entonces, Martín Lutero dice, no, esto no es posible. Así que escribe 95 razones por las cuales eso no es moralmente correcto y las va a clavar en la puerta en Wittenberg, en Alemania. Y fue increíble el poder que tuvo la imprenta en este momento, porque en solo 2 semanas toda Alemania ya sabía lo que Martín Lutero estaba proponiendo, que era una reforma, y en 2 meses toda Europa ya estaba enterada de esta. Entonces, esta cosa que hizo Lutero se conoce como la reforma, ¿no? Entonces, vamos a dejar esta idea en un lugarcito, porque vamos a hablar de otro personaje que también tiene que ver con todo lo que estamos hablando, y sobre todo con Caravaggio, y luego vamos a unir todos los hilos, ¿va? Entonces, este otro personaje es Carlos V. Entonces, tenemos a Carlos V que, pues a mí me enseñaron, que luego ya la audiencia española me corrigió, a mí me enseñaron en la secundaria que él dijo que en sus imperios no se escondía el sol. Luego ya me dijeron que no fue él, sino que fue su hijo
Felipe II. Pero bueno, ubiquemos que Carlos V es hijo de doña Juana, que también otra cosa que mal aprendí en México es que nosotros le decíamos Juana la Loca, pero les reto a que se atrevan a llegar a España y decir Juana la Loca, o sea, es una falta de respeto. Entonces, él es hijo de doña Juana y de Felipe el Hermoso, que no tenía nada de hermoso, o sea, estaba tirando a feo, de hecho. Pero bueno, es hija de ese matrimonio, o sea que es nieto de los reyes católicos, del lado de su mamá y del lado de su papá, él es Habsburgo. O sea que cuando él hereda todo, o sea, al infinito y más allá. Entonces va a ser Carlos I de España y Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico. Va a tener muchísimo poder. Va a llegar a un punto en donde el Papa, porque además el Papa que le sigue a León X, que es el que inventa lo de las indulgencias, es el Papa Adriano IV. Y ese Papa Adriano IV va a ser el tutor personal de cuando Carlos V era un joven príncipe, ¿no? Entonces, Carlos va a tener una súper relación con la Iglesia Católica, no solo porque es nieto de los reyes católicos, sino porque su tutor y persona más querida y cercana también llegó a ser Papa y tal. Llega un momento donde, pues al ser un gran imperio, un gran emperador, pues sus soldados le dicen, oye, ya tenemos que cobrar, o sea, ¿qué hacemos? Y aquí es donde la historia no está tan clara, porque hay unas versiones que Carlos V le dice a su ejército, bueno, vayan a Roma y cóbrense y agarran ciertas esculturas, un poquito de oro y tal. Hay otras versiones que, ¿no? Que los soldados fueron y, ¿sabes? Como que se apañaron de todo y Carlos V no lo sabía. Lo que sí pasó es que el ejército de Carlos V saqueó la ciudad. Y esto que se conoce como el saqueo de Roma de 1527. Cuando Carlos V llega a Roma, se le cae la cara de vergüenza, oigan, porque una cosa es cobrarte tipo 2, 3 esculturas, otra cosa es saquear la ciudad, todas las iglesias, todos los palacios, no quedaba nada. Y le pide perdón al Papa, ¿no? Pero el Papa estaba fúrico, porque en ese entonces, acuérdense que luego los papas no duraban tanto, o sea, creo que San Juan Pablo II nos malacostumbró de pensar que duraban un montón, o sea, como casi la mitad de mi vida, pero en ese entonces habían papas que duraban 26 días. Entonces, el Papa de cuando el saqueo de Roma, o sea, de 1527, era el Papa Clemente VII. Y cuando llegan las tropas de Carlos V y lo acorralan, pues su ejército, que eran todos suizos, eran unos mercenarios suizos que había contratado, que estaban entrenados para matarte con la mano, se paran en las escalinatas de lo que era o es la Basílica de San Pedro. Y eran 148, de los cuales quedan parados como 40 nada más. Y en ese entonces, mientras los suizos están dando su vida por el Papa Clemente se va por los pasadizos que ya te contó Dan Brown, ¿verdad? Y llega al Castel San Angelo y tal. Entonces, llega Carlos V y se le cae la cara de vergüenza, le pide perdón al Papa y le ofrece su protección, ¿no? Pues no puede devolver nada porque la cosa ya está robada. Entonces estamos ante un problema todavía mayor, porque tras que la iglesia no tenía dinero para hacer la Basílica de San Pedro, ahorita menos, porque ya está toda robada, no hay nada. Entonces, este es un periodo bastante difícil, pero al mismo tiempo, en periodos difíciles, que hay oportunidades. Era una oportunidad para todos los artistas, todos los arquitectos, todos los albañiles, todos los escultores, todo aquel que quisiera trabajar del arte y vivir del arte. Y una de estas personas era Caravaggio, ¿ok? Fíjese que a mí me da, o sea, este periodo de la historia que es como de mucho caos, ¿verdad? Que sí, el saqueo y que sí, Martín Lutero y el cisma con la iglesia, es como, hay demasiada fricción y demasiados ideales se caen y todo esto. Me gusta mucho pensar cómo un simple hecho causa un efecto dominó en la historia, ¿no? Por ejemplo, cuando Enrique VIII, y eso que ya nos dimos un brinco a Inglaterra, pero cuando Enrique VIII se fastidia de su primera esposa, que es Catalina de Aragón, que es la hermana de doña Juana, también hija de los reyes católicos y tal, porque realmente Enrique se enamora de Ana Bolena. Entonces le escribe al Papa y dice, oye, absuelve mi matrimonio porque no sirvió, no es real, nunca se consumó, lo que tú quieras, ¿verdad? Le dice cosas, porque él está enamorado de Ana Bolena. El Papa dice, no se lo absuelvo. O sea, porque el Papa podía absolverlo o no, pero él dice, no lo voy a absolver porque la esposa, o sea, Catalina de Aragón, es la mismísima tía de Carlos V. Entonces, si yo le absuelvo el matrimonio a la tía, pues se va a volver a enfurecer y nada que me vuelva a saquear. Entonces, dice, no, pues no te absuelvo el matrimonio. Entonces, Enrique dice, pues no me lo absuelves tú, me voy con el otro bando protestante, porque Lutero para esto ya estaba, pues ya había sentado las bases y
y todo esto de su nueva fe, y forma la iglesia anglicana. O sea, Enrique VIII forma la iglesia anglicana, y es día de hoy que esa fe ya se quedó así, ¿verdad? Entonces, son todo decisiones que van creando como unos efectos secundarios tan grandes que uno no se imagina. A mí me fascina esta parte de la historia. En fin, entonces aquí tenemos un problema, ¿no? La Iglesia Católica va perdiendo poder porque muchos de los países, llámese obviamente Alemania, o bueno, lo que era Alemania, y Inglaterra, y luego los Países Bajos y tal, se van convirtiendo a la fe protestante por toda la reforma que hizo Lutero. Y la iglesia dice, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿cómo vamos a contraatacar? ¿Qué ideales vamos a promover? Y esto es lo que se conoce como la contrarreforma, ¿no? En la contrarreforma, que se juntan todos en Trento, en el famoso Concilio de Trento, y empiezan a escribir las bases de lo que va a ser la nueva Iglesia Católica. Y aquí, digo, escriben muchas cosas, ¿no? A mí lo que me interesa obviamente es la parte del arte. Y en la parte del arte dijeron, ok, si Lutero dice que sus iglesias van a ser austeras, literal, como unas bancas de madera y un crucifijo al final, Lutero decía que era como soberbio, ¿verdad? O sea, hacer tantas cosas tan bonitas como las que hacía Miguel Ángel o como las que hacía Rafael, porque era como tratar de competir en belleza con Dios y eso como que no era humilde y tal. Entonces, sus iglesias son súper simples. Entonces, la Iglesia Católica dice, no, nosotros contraatacamos y no vamos a hacer iglesias bonitas, vamos a hacer iglesias súper bonitas, con unos trabajos espectaculares. Y todo va a ser como muy dramático y muy colorido y lleno de movimiento y lleno de sorpresa y lleno de todo. Y esto se conoce como el barroco, ¿ok? El principal expositor del barroco va a ser Caravaggio, que él nace en Caravaggio, ya dijimos que se llamaba Miguel Ángel también, pero bueno, nace en Caravaggio. Y huye de Caravaggio, que es un pueblito cerquita de Milán, y huye de la justicia, porque dicen, a nadie le consta que había matado a un tipo, a un hombre, y bueno, pues ya, huye y llega a Roma, porque si tú querías florecer como artista, solo había un lugar del mundo para estar, y ese era Roma, ¿no? Entonces llega a Roma buscando trabajo, placeres, mujeres, no precisamente en ese orden, y es increíble la historia de cómo es que llega a trabajar para la iglesia. ¿Sí? Hay un cardenal que se llama Francesco María del Monte, que es de mis personajes favoritos de la historia, pero quiero hacer buen uso de nuestro tiempo y esa historia se las voy a contar en mi clase de Caravaggio que tengo en mi página, no hoy. La cosa es que Caravaggio empieza a pintar para la iglesia y Caravaggio, o sea, va a revolucionar toda la historia del arte, va a revolucionar la manera de pintar, la manera de entender la pintura, la manera de tener fe y va a trascender muchísimo. Él empieza pintando con personajes reales. Acuérdense, y esto está facilísimo como de ubicar, ¿no? El arte anterior era el Renacimiento. Entonces tenemos a Miguel Ángel en su Capilla Sixtina, en el juicio final. Imagínense ese Jesús todo fuerte y todo musculoso, güero, de ojos azules, alto, diciendo tú te condenas y tú te salvas. Es una cosa increíble, ¿verdad? O sea, de que cuántas horas fue al gimnasio Jesús. O sea, ¿a qué hora predicaba? Porque este señor puro músculo hacía, ¿no? Es como, tú ves a ese Jesús o tú ves a los santos de Miguel Ángel y tú dices, no, pues yo aquí toda debilucha y mal vestida, pues jamás voy a poder ser santo. O sea, yo ni al cielo llego. Entonces, como ni al cielo voy a llegar, pues da igual si me porto bien o mal. Entonces, pues portarse mal es más divertido, ¿verdad? No había esa conexión. Sí había admiración del feligrés de decir, wow, ¿cómo Miguel Ángel pintó eso a 27 metros de altura? ¿Cómo le hizo el solito y tal? Pero no es como tú te identificas con los personajes. Entonces, Caravaggio va a llegar a cambiar todo eso, porque Caravaggio, cuando va a pintar a San Pedro o a San Pablo o a San Mateo, va a agarrar personas de la vida real. Va a salir a la calle, pues por donde él se movía, ¿verdad? Porque él estaba, claro, feliz en un palacio, ¿verdad? De un cardenal y luego en el Vaticano elegantísimo, pero también le gustaba la fiesta y las mujeres y el pleito y por nada desenvainaba la espada y andaba con su capa feliz. Entonces también se iba a los bajos barrios de Roma. Entonces, de esos bajos barrios de Roma, agarraba a la prostituta, al borracho, al enfermo, al drogado, al desahuciado, ya sabes, al homeless, y les decía, oye, ¿quieres ser mi modelo para ser la Virgen María? Entonces, resulta que la Virgen María era la prostituta más famosa de Roma, ¿no? Claro, choqueó, pero había algo que nunca se había visto en la historia del arte.
Y eso era que cuando tú entras a una iglesia y veías una obra de Caravaggio y veías a ese San Mateo o San Pedro o San quien sea, con una ropa dada en la torre rasgada, con moretones, calvo, con las uñas llenas de tierra, con varices, con arrugas, con ojeras, con papadas, con canas, ¿sabes? Y lo veías así todo fregado. Y tú decías, no, pues, si él pudo ser santo, pues yo también. Y aquí está la gracia de Caravaggio. Caravaggio hace la santidad alcanzable. Por primera vez, el común denominador del mundo veía la obra de Caravaggio y decía, yo también puedo ser santo. Entonces, ¿qué pasa cuando tienes esperanza? Pues le echas ganitas, le echas ganas. Dices, no, pues voy a misa y ya no voy a matar al vecino, ya no voy a ser infiel, ya no voy a robar, ya no voy a portar bien, porque oigan, yo puedo ser santo, ¿sabes? Entonces, es increíble a mí me encanta Caravaggio, o sea, independientemente que en la fe tiene un superpoder, que es la esperanza, ¿verdad? La esperanza de poder lograrlo. También en el arte va a ser muchísimo, porque él va a inventar la técnica del chiaroscuro, porque la luz se recibe solo de un lado y la sombra del otro, y todo es movimiento, y todo es aquí y ahora, y los personajes eran de tamaño real, y eran como tú, ¿verdad? Simples humanos. Caravaggio tiene muchísimas obras. Tiene una vida muy trágica, igual que su obra, o sea, tiene un triste final. Cae en el olvido de la miseria histórica y hasta el siglo XIX lo redescubren. Y de toda la obra que tiene Caravaggio, hay muchas que son mis favoritas, hay muchas que me encantan, hay muchas que las leo, las veo y las estudio, pero hoy solo les quiero hablar de una, que es de San Mateo. ¿Y por qué escogí la de San Mateo? Pues porque estoy viendo la serie de Chosen y Mateo es mi personaje favorito. Además me encanta porque el San Mateo que vemos en Chosen no es el San Mateo que nos va a pintar Caravaggio. Y ya les voy a decir por qué. Hay una iglesia en Roma en donde hasta el día de hoy tú puedes ver 3 Caravaggios por €1. O sea, la cosa es que está la luz apagada. Y las iglesias no viven de suspiros, ¿verdad? Entonces es una manera que se me hizo súper creativa y súper padre de que la iglesia de San Luigi dei Francesi, que está en el centro de Roma, ganara unos centavos, porque tú vas, le echas una moneda de €1 o de 20 centavos de lo que traigas y ¡prum! Durante 2 minutos se ilumina toda la parte, la capilla Contarelli, que es donde está las 3 pinturas de Caravaggio de San Mateo. Entonces, la primera es la vocación de San Mateo, la segunda es el martirio de San Mateo, y yo les voy a platicar de la tercera, que es la inspiración de San Mateo. Entonces, es increíble que de esta pieza existen 2 versiones. La primera, que es la primera que hace Caravaggio, vemos a un San Mateo desmitificado. O sea, no es el San Mateo elegante de la serie de Chosen, así de sedas y linos y bordados, todo bañado y oloroso y perfumado. No, es un San Mateo con el pie mugroso, con las uñas mugrosas, con la ropa raída y vieja, pisando la tierra, y está escribiendo el Evangelio. Y baja un ángel y le detiene la mano con todo cariño y le está guiando. Es como la inspiración que él recibe. Pero la iglesia dijo no. O sea, es una grosería pintar a San Mateo así. ¿Cómo te atreves a pintar a San Mateo así? Es una barbaridad, es una falta de respeto. Claro que no, nunca, jamás mente se va a colgar ese cuadro en esta capilla. Así que dice, no, no sirve para nada, tíralo. Claro, hubo un visionario que se llamaba Agostino, ¿qué? No me acuerdo del apellido, no todo fresco, pero ese visionario romano va y compra el cuadro. Desgraciadamente el cuadro no existe el día de hoy, porque se perdió en los bombardeos de Berlín de 1945 durante la Segunda Guerra Mundial. Pero Caravaggio no iba a dejar ese hueco de pared solo, porque solo la trilogía de San Mateo, faltaba el tercero. Entonces hace una segunda versión en donde pone pues, a un San Mateo más digno, con una ropa de seda pues, roja, así como de terciopelo, de seda, no sé qué material es, muy brillante. Y el ángel, en vez de tocar a San Mateo y guiarlo, nada más como que se le aparece aquí. Pero el ángel es una belleza, oigan, o sea, las alas casi ni ocupan espacio y tiene un remolino de seda y de telas que parece como un remolino de inspiración que le llega a San Mateo.
Y es un cuadro, pues sí, o sea, todavía te muestra a San Mateo descalzo, a San Mateo con varices, a San Mateo con uñas sucias, pero no el primer San Mateo que se perdió, ¿verdad? Porque ese sí nos podemos identificar más fácilmente. En fin, tengo una clase de Caravaggio en donde me robo más de su tiempo y me permito hablar de todos estos personajes, de Julio II, del Papa Clemente VII, de Carlos V, de Martín Lutero, del cardenal que descubre a Caravaggio, de cómo Caravaggio muere a los 38, 39 años, increíble que tenía mi edad. Y yo estoy contenta aquí platicando de él con ustedes. Espero que les haya gustado este mini videíto y que lo hayan disfrutado y que puedan apreciar y contemplar la obra de Caravaggio. Mil gracias.